Maxi, buen día, ¿qué tal? Hola Emilio, hola Ariel, ¿cómo estás? Ariel, bien, un gusto conversar con vos. Pero en esta oportunidad me alegra mucho escucharte al aire, Emilio. Bueno, Así muchas que gracias. Muy contento de volver a hablar con vos. Bueno, queríamos saber algunos detalles de los últimos programas que ha estado pensando, gestionando y lanzando el Ministerio de Cultura y la Secretaría a tu cargo. Bueno, nosotros empezamos ya en el esquema de reactivación, en consonancia a las líneas del presidente Alberto Fernández y de Cristina Fernández Kirchner, toda una serie de políticas que nos permitieran hacer una acción de pinza, ¿no?, de lo que es lo sectorial y lo que es la relación con la sociedad. Digamos, el ministerio durante la pandemia tuvo que dejar de ser de alguna manera el ministerio de todos los argentinos, va a pasar a ser exclusivamente el Ministerio de la Cultura, casi en términos gremiales, donde nosotros tuvimos que proteger a un sector que si el Estado Nacional no lo protegía, bueno, a las claras estamos, lo que pasó en Mendoza, no hubiera habido un Estado que lo acompañase. Entonces, a partir de la salida de la reactivación, podemos seguir siendo ese ministerio que a través de la estimulación a la reactivación económica del sector de la cultura, también vuelve a ponerse en diálogo permanente con la ciudadanía. En ese sentido, salimos con una fuerte acción que se llama Argentina Florece, que tiene distintas líneas. En lo más sectorial, tiene una línea en la música que se ejecuta desde el INAMU, donde hay una convocatoria de 90 millones de pesos para fortalecimiento de conciertos en vivo y grabación de fonogramas. Eso tiene el objetivo, como decía, de que se vuelvan a generar shows en vivo con un porcentaje subsidiado por el INAMU, y después que se estimule el sector de las salas de grabación y el trabajo de sobre todo de los técnicos y diseñadores de sonido. Después con el INT largamos una acción de Argentina Florece Teatral de 3.000 funciones, la compra de 3.000 funciones con 60 millones de pesos para desarrollarse capilarmente en todo el territorio nacional, y los festivales que estamos haciendo en todo el país, y que hoy, esta noche, a partir de las 5 de la tarde, en realidad esta tarde, vamos a estar en Lavalle, en la provincia de Mendoza, aprovechando el aniversario. Bueno, nutrida acción y algo que suele reconocer las personas que trabajan, las personas que trabajan en cuestiones relativas al arte, no necesariamente artistas, porque como bien usted lo señalaba, además hay técnicos y hay personas que no necesariamente desempeñan una tarea de carácter artística, ¿no? Pero han reconocido, como han reconocido la acción directa que ha tenido el Estado Nacional, también han reconocido la inacción directa que ha tenido, en este caso, el Estado provincial. Sí, lamentable. Sí. Pero así ha sido, y la verdad nosotros, bueno, como les pasa también a ustedes, no hay un programa de radio si no hay un operador, si no hay un productor, digamos, en el sector de la cultura pasa exactamente lo mismo. No hay industria si no hay técnicos, si no hay plomo, si no hay choferes, si no hay hoteles, digamos, es todo un esquema que se nutre mucho más amplio, y que buscamos no solo volver a poner de pie, sino a ir solidificando ese crecimiento que sostenidamente, a partir de la salida de la pandemia, o por lo menos de la apertura que estamos teniendo, se está registrando. Usted, para que se den una idea, la cultura significa el 2,3% del PBI, en términos nacionales, si no sería PBG, y lo que es el equivalente al sector de las energéticas. Y es por eso que, para recuperar lo perdido, que la peor caída del consumo de la cultura se dio del 2017 al 2019, por supuesto, la pandemia no tiene precedente, ni se puede medir, porque ni siquiera fue una ausencia de posibilidad de consumir, digamos, Claro. No era solamente por una situación económica. Y a partir de eso también lo que presentamos fue una segunda política, que es más cultura joven, algunos les dicen, el nombre técnico es Más Cultura, donde nosotros estamos, la definición cortita sería incluyendo para reactivar. Ahí diseñamos en realidad una tarjeta prepaga en formato virtual para que pibes de 18 a 24 que son beneficiarios del Progresar, de la UH, de la asignación por embarazo universal
y por pensiones no contributivas por invalidez o discapacidad puedan acceder a un estímulo de 5.000 pesos para que lo puedan volcar en el consumo cultural. Esos 5.000 pesos son por semestre, no son acumulables, o sea, si en el semestre no los gastaste, no se acumulan otros 5.000, sino que volvés a tener 5.000 el semestre siguiente. Y lo que buscamos es que todo ese dinero se vuelque en actividades, sobre todo presenciales, y que generan puestos de trabajo. La tarjeta es porque sí, no les dan el dinero constante, sí el modo de gastar ese volumen. Claro, la tarjeta es porque es el único mecanismo que tenemos para que el dinero vaya hacia el sector de la cultura. Claro, si no se podría controlar, claro. No, claro, para el resto están las ampliaciones que tiene el Progresar. El mismo Progresar está teniendo sus aumentos, o las distintas asignaciones están teniendo sus aumentos. Entonces, ese dinero, los pibes y las pibas lo pueden usar para lo que quieran. Esta asistencia es específicamente para el sector de la... Teniendo en cuenta con eso pueden comprar una entrada al cine, una entrada al teatro, pueden comprarse un instrumento musical, cosas así. Pueden comprar todo lo que dijiste y más. Pueden comprarse un libro, pueden comprarse algún insumo para pintar, para dibujar, pueden comprar todo lo que tenga que ver con la actividad cultural, siempre y cuando tenga alguna característica presencial. Todavía no tenemos nosotros incorporada la perspectiva de plataforma. O sea, no Maxi, para pagar Netflix ni nada de eso. ¿Cuántos jóvenes se calculan que pueden ser beneficiarios de este derecho? Mira, el universo que nosotros construimos para diseñar y dirigir la política es de 1.500.000 pibes, lo cual también para la cultura en términos productivos es muy importante, porque ustedes saben que siempre la asistencia del Estado Nacional ha ido apuntada a la oferta, a que haya dinero para la creación de obras que después, de alguna u otra manera, y no siempre, lleguen hacia la gente. Acá lo hacemos al revés, la primera vez que el Estado Nacional estimula la demanda, ampliando en 1,5 millones un mercado que no tiene contenido ese 1,5 millones, porque para que se den una idea, hasta el 19, los pibes de 18 a 24 del decil socioeconómico más bajo, que entre ellos está este universo que nosotros estamos apuntando, el 60% no se había podido comprar un libro, el 75% no había podido ir a un recital, el 90% no había pisado una sala de teatro y el 65% no había ido a una sala de cine. Todos por situaciones socioeconómicas complejas. Claro. Entonces, no solo por lo tanto de esto, se va a generar ahí todo. Perdón, disculpame que no te escuché. Que digo que se va a generar después de ese consumo toda una situación novedosa en ese aspecto, ¿no? Ariel, querías decir algo. Sí, a propósito de los números que decía recién, y que como usted sabe, doctor Emilio, yo soy más materialista que usted es más metafísico, pero esto es el 2.3% del PBI nacional, y todo lo que gira en derredor de lo que llamamos normalmente cultura, que tiene que ver con el arte, con el espectáculo y con otras disciplinas. Y como se especula, y según algunos creíbles y otros menos creíbles, o algunos increíbles, dicen que este tipo de actividades puede rondar en el mundo, y obviamente hay que ver a qué países se refieren, el 4,7% del PBI en algunos países, por lo cual es en realidad una industria bien interesante, para lo cual es muy importante esto, que se estimule el consumo, porque el consumo, así como ocurre en gastronomía, depende de que uno tenga el ejercicio de hacerlo y que uno conozca y que uno disfrute de eso, porque si no es imposible, ¿no? Claro. Es fundamental lo que acabas de decir, Ariel, porque esa es la dimensión cualitativa que aparte tiene la política, que es incorporar a la práctica, como vos decís, en la práctica se hace el hábito, y para poder tener práctica cultural y después decidir gastarte unos mangos en cultura cuando los tengas a partir de una incorporación laboral, es a través de la práctica. Si no tuviste nunca esa posibilidad, ese ejercicio, es muy difícil que vayas a acercarte a hacer ese gasto. Entonces, estimularlo en el momento de la vida donde más vida social tenemos, donde más intercambios tenemos, y sobre todo teniendo en cuenta que del 1,5 millones de pibes a los que apuntamos, 1 millón están en la universidad, y todos los que hemos tenido la suerte de ir a la universidad pública, bueno, o aquellos que también han podido ir a la privada, saben que la cultura es una manera de completar
el trazo académico. La formación, porque claro. Exacto, porque no hay ejemplo que te den en la escuela que no esté vinculado, en la universidad, que no esté vinculado a una película, que no esté vinculado a un libro, a una obra de teatro, o las reflexiones que genera la cultura en función de los disparadores que después puede generar para todas las disciplinas. Nosotros siempre hablamos que una ciudadanía que se forma culturalmente no solo es más soberana, más independiente, sino que es más sensible, y personas con mayor sensibilidad, cuando decimos sensibilidad, decimos la manera tonta de gente que ve una peli y llora, sino que son personas que las atraviesan los conflictos sociales con mucha más profundidad, que pueden generar más empatía por el otro, hace que tengamos mejores profesionales en todos los ámbitos de la vida. Y teniendo en cuenta que ya estamos en un momento de la vida donde la sociedad está bastante antipática en ese sentido, y donde el lazo social se rompió dado el aislamiento que tuvimos en muchos lugares, bueno, generar todas las políticas que estimulen no solo la incorporación de pibes a un mercado, la posibilidad del consumo de cultura, sino mejores ciudadanos y ciudadanas, nos parece que es fundamental. Claro, además porque el arte, específicamente el arte, ahí no vamos a hablar solamente de cultura, que es mucho más amplio, ¿no? Pero el arte acerca a entender, a comprender y a que nos gusten disciplinas bien distintas y distantes. Solemos poner siempre de ejemplo el tema de la matemática. La matemática se aprende mucho mejor desde la música quizá que desde algo más solemne y tan abstracto que los chicos y las chicas no pueden llegar a comprender y sobre todo a disfrutar, ¿no? Sí, claro. Sí, lo mismo te va a pasar con un idioma. Todo lo que aprendimos a cantar primero en inglés inventado, escuchando música en inglés, y después nos incorporamos un idioma escuchando música en otro idioma. Entonces siempre el arte es un buen motor para aprender, para llegar a otros ámbitos. Maxi, yo te quería preguntar si han podido analizar algún sector o algún género artístico o un sector cultural que haya sufrido más en esta pandemia. ¿Han podido ver eso? ¿Han podido tener datos sobre eso? Mirá, sí, los datos son bastante parejos en todos aquellos que se desarrollan en la acción comunitaria o en vivo y en directo. Vamos, aquellos que no tienen la posibilidad de desarrollarse de otra manera es más difícil, que los videojuegos no tuvieron ningún tipo de impacto porque se siguieron produciendo y se estuvieron desarrollando. Ahora, el teatro independiente, que la verdad, ver teatro en streaming no es algo ni siquiera que digamos que hayamos tenido práctica, pero tampoco es algo que se disfrute demasiado. El teatro fue muy golpeado. La música tiene otras herramientas, pues la música, todo aquel que tiene música en colgada o lo que sea, por lo menos recibe derechos o sigue recibiendo clics. Pero el teatro no tenía cómo, y la danza ni hablar, porque por lo menos el teatro contaba con el Instituto Nacional del Teatro, que desde ahí la verdad inyectamos muchísimos recursos nosotros desde la Secretaría y los ejecutamos a través del instituto. Digo, fuimos desde la entrega de comida a lo que a todas las, al Plan Podestá, al reactivar escena, digo, pudimos utilizarlo como herramienta de ejecución de políticas del ministerio, muy bueno, pero la danza la verdad la ha pasado complicado, y hablar también de las artes visuales, ¿no? Que no el cine, por ejemplo. A propósito, discúlpeme un minuto, a propósito de las artes visuales, y antes de poder hablar sobre cine, inquietudes de nuestras oyentes y de nuestros oyentes a propósito de lo que ocurrió en Mendoza, de la, podríamos decir, tercerización de algunos espacios en pero igual museos. no lo digamos tan, no fue tercerización. Acá hubo una decisión política de que los lugares que estaban diseñados para las artes se convirtieran en lugares diseñados para la economía de un sector que aparte es parte de la propuesta electoral del gobierno. O sea, no, esto es más claro. Un oferente ganó una licitación y después fue candidato. Punto. No hay otra manera de decirlo. Y pusieron dinero del Estado porque ese edificio se creó. Perdón, Maxi, discúlpame que suene a contrariarlo, pero en realidad no conocemos la licitación, esta que usted habla. Bueno, peor aún si no conocemos la licitación. Más grave aún. Ahí hablaremos con los compañeros que están en la legislatura para
que me consta que estaban haciendo todos los pedidos de informe habido y por haber, que por supuesto no son respondidos. Pero al mismo tiempo, una inversión que hizo el Estado y una definición política como general del Museo Carlos Alonso, que se hizo durante la gestión peronista hasta el 2015, después se convierte en un café para que supuestamente la gente vaya a tomar café y no va a haber cultura, digamos, cuando es al revés. El café no convoca, lo que convoca es la cultura. Entonces la verdad es lamentable todo lo que pasa en Mendoza, digamos, ya hace años. Mendoza perdió del 2015 al 2019 el 44% del presupuesto de cultura en relación al PBG, que es el PBI provincial. El 44%. Y a nadie le importó. Y después vino una pandemia con ese 44% menos, al cual tampoco le dieron respuesta. Y ahora viene la reactivación y tampoco hay reactivación. Entonces cuando decimos, y después los escuchás despotricar contra las medidas del Estado, a ellos, a los medios donde ponen la pauta, a todos, y todo el mundo critica las medidas del Estado Nacional, pero ninguno de estos critica la inacción del gobierno provincial ante las demandas de un sector que necesita asistencia y acompañamiento. Bueno, probablemente, a ver, en esto, para tratar de ser justos, no es ninguno. Sí. Habemos medios que criticamos fuertemente. No, por supuesto. Por supuesto. Bueno, no, lo que pasa es que la generalización... la pauta. Me voy a remitir a Chekhov, que decía las generalidades son generalidades. Y cuando decimos todo el mundo, y que es un discurso que repetimos, decimos todo el mundo, bueno, pues no es todo el mundo, porque nosotros también queremos pertenecer a ese mundo. Queremos estar incluidos y queremos que nos escuchen y queremos también discutir y debatir, porque no... Sí, nos encantaría tener pauta también. Por supuesto que sí. Ni siquiera nos atienden los teléfonos. Por supuesto que sí, ¿cómo que no? Por supuesto que sí. Además porque no creemos en la meritocracia como asunto, pero sí creemos que somos merecedores, como son muchos sectores que están absolutamente aislados, ajenos, excluidos, y que muchas veces desde la propia oposición, en el caso del gobierno provincial, o desde el gobierno nacional, repetimos esto de todo el mundo, y no todo el mundo porque nosotros estamos en este mundo, somos parte de este mundo. Así es. Coincido. Maxi, otra cosa que te quería preguntar es sobre, así como yo te pregunté recién por sectores que la habían pasado mal en pandemia, si también se puede decir algo sobre espacios geográficos que tengan más dificultades de acceso a la cultura en esta etapa que otros. ¿Se puede hablar de algún lugar en especial? ¿Me repetís, Emilio, que se cortó? Si se puede analizar por lugares geográficos algún espacio donde tenga más dificultades de acceso a la cultura después de la pandemia o durante la pandemia. Y sí, durante la pandemia todas las zonas que tuvieron problemas de conectividad, que son las zonas históricamente dejadas de lado en nuestro país, digamos, donde habían llegado las inversiones hasta el 2015 y que después, por supuesto, se dejó de invertir. Ahí el impacto fue altísimo porque sin conectividad, la verdad, no solo no hubo práctica cultural, sino tampoco hubo en muchos casos contacto social o formativo, lo que es un poco más grave. Así que sobre todo la zona del NEA fue muy castigada y la zona del NOA en menor medida que el NEA, y la zona sur de la Patagonia. Ahí es donde siempre tenemos las mismas dificultades, que después para la reactivación también son dificultades porque los traslados para artistas o los costos aumentan considerablemente y las proporciones poblacionales disminuyen considerablemente. Entonces tenés una dificultad de mercado por naturaleza, por capacidad instalada y por realidad de consumo y de capacidad adquisitiva también, porque salvo en la Patagonia Sur, tanto en el NEA como en el NOA, los salarios son más bajos. Hoy no sé si son más bajos que en Mendoza, tendría que verlo, pero no he hecho la comparación regional. Pero sí tenés una práctica más disminuida, tenés menos lugares, menos acceso y menos poblaciones. En una época me acuerdo de un programa que vos te recordarás,
que se llamaba Café Cultura, y invitaban a artistas o hacedores culturales de distintos géneros, de distintos ámbitos, a charlar con el público en algún lugar que se elegía, un café, en un espacio abierto. Venían de Buenos Aires, iban de las provincias a Buenos Aires. ¿Existe o tienen pensado algún programa que sea con participación real desde las provincias, que sea intercambio con otras provincias, con Buenos Aires? ¿Han pensado algo de eso, Maxi? Mira, esto está pasando hoy con Argentina Florece. En todas las programaciones que tenemos participan artistas de distintas provincias, y en todos, a cada municipio al que vamos hay una propuesta artística local. Digamos, no es que no llevamos artistas de Buenos Aires solamente, sino que tratamos de generar público cruzado, digamos, donde puedan ir cordobeses a Mendoza, mendocinos a otros lugares, para ir construyendo ese público entre las provincias y ampliando el circuito. Así que eso ya lo venimos haciendo. Y lo otro que vos decías, que me imagino que pensabas en el programa Café Cultura, estamos pensando un dispositivo nuevo para ejecutarlo todo el año que viene. Ajá. Así, pero parecido sí, a ese. Muy parecido a ese, un poquitito más grande, pero sí, buscando la misma capilaridad de encuentro, de discusión y sobre todo de generación de sentidos comunes, que es lo que tenemos que trabajar. Bueno, acá hemos estado discutiendo sobre los sentidos comunes y qué significa ser el sentido común, ¿no? Maxi, te mando una charla larga. Sí, claro. Una pregunta que seguramente requiere mucho más tiempo para responderla, pero al menos para que nos dé un título. ¿Cuál es la articulación entre su secretaría y la Secretaría de Medios y los medios que llamamos públicos, los medios estatales? ¿Es digamos, fluido el trato? ¿Está articulado con ese carácter federal que le están otorgando a la gestión suya? Mira, nosotros tenemos relación en función de proyectos, no hay una programática, porque bueno, no soy el ministro, soy un secretario. El ministro sí, y más proveniendo de todo el esquema de los medios públicos, tiene una relación muy fluida y con propuesta permanente. De hecho, el Renacer Audiovisual, que es la inversión de los 2.500 millones para el sector audiovisual, es una propuesta que levanta Tristana hacia la Secretaría de Medios. Así que tenemos buena relación. Yo sí trabajo mucho más del esquema de medios. Estoy trabajando ahora con radios nacionales y con Paca Paca, ¿viste? Que es donde a nosotros nos interesa mucho, porque creemos que ahí hay algo de la dimensión cultural que se logró transformar a través de samba y de todo lo que significó ese personaje en la cultura nacional y en los pibes. Entonces ahí sí estamos trabajando mucho, proyectos sobre todo futuros, y viendo de qué manera podemos mover lo que hace samba al territorio. Bien, bueno, muchas gracias, Maxi Uceda. Maxi, te saludamos porque ya tenemos las noticias. Muchas gracias, y te vamos a convocar en cualquier otro momento. Dale, cuando quiera, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Maxi Uceda, secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación.